¿Qué tal? Voy a hablar de algunos libros que leí durante 2025, libros de ciencia ficción, 3 y un pilón, ¿ok? Empezamos con Ursula K. Le Guin, Los Desposeídos. Yo tenía muchas ganas de leer a Ursula K. Le Guin, había leído relatos más cortos, leído ensayos principalmente, y pues bueno, quise aventarme a la aventura a principios del año de la importancia de la fantasía, de la ciencia ficción, de cómo nos servía a las personas. Decía que la ciencia ficción es un pretexto, ¿no? Es solamente una situación para poder profundizar en la forma en la que pensamos, en lo que nos da miedo, en lo que nos interesa, pero también que nos pueda aterrar. En este libro de Los Desposeídos hay dos mundos, Anarres y Urras, prácticamente. Entonces cada capítulo se va alternando. Shevek, que es su protagonista, es un personaje que va de un mundo a otro. Anarres, un planeta aislado y anarquista, ¿no? Urras, en él, pues, para él hay este extraño sistema llamado propietariado. Y entonces vemos cómo el personaje se va insertando de un lugar a otro y va conociendo, ¿no? Va contrastando sus formas de pensar, que podrían ser provenientes de un espectro más conservador. Se tratan algunos conceptos como el amor, como esta libertad. Es un libro del 74, ¿no? En cuanto a la forma de narrar, casi todo es muy técnico, a veces parezca lejano, ¿no? O sea, una economía monetaria basada en el principio de que a todo trabajador se le paga lo que merece por el valor de su trabajo, no por capitalistas a quienes está obligado a servir, sino por el Estado del que es miembro. Entonces hay mucha crítica hacia el capitalismo desde diferentes perspectivas. Cuando lleva el concepto al límite es cuando yo creo que nos damos cuenta de que en nuestra propia realidad están pasando cosas que no deberían de ocurrir, ¿no? Entonces creo que esa es la maravilla de la ciencia ficción de K. Le Guin, que la ocupa de manera muy crítica y la ocupa para romper, ¿no? Para darnos cuenta desde la ficción cómo es que nosotros en nuestra realidad estamos viviendo cosas que podrían parecer absurdas. Bueno, me gustó, disfruté mucho la lectura. Hablaré de cuentos de Philip Dick. Hay 5 ediciones. Arranca con uno llamado La viejecita de las galletas, que parece más bien una fábula, ¿no? Después, Detrás de la puerta, habla de un pájaro de estos cucú que mata a alguien, entonces puede parecer medio de terror. Después ya viene la segunda variedad, que entonces ya empieza a jugar realmente con ciencia ficción. Me parece que los textos son muy ricos, o sea, a nivel profundidad literaria hay de todo. Lo que sí es que son lecturas muy directas, ¿no? De acciones. Mi cuento preferido es El impostor, sin ánimos de spoilear. Se trata, bueno, desde el principio lo dice el texto, trata uno de las principales preocupaciones de Philip Dick, que es qué pasa cuando un robot o un ser no humano está creado de forma que no puede identificar si es humano o no lo es, ¿no? Entonces, y él lo dice en muchas entrevistas, incluso en algunos textos que vienen de aquí. Hay algo interesante en el libro porque él hace algunos comentarios de cómo escribió sus propios libros, sus propios cuentos, entonces eso en algunos puede ser muy ilustrativo, y él lo reconoce como una de sus preocupaciones en toda su escritura, ¿no? ¿Qué pasa con el personaje que fue creado a semejanza del hombre y de pronto él mismo no sabe distinguir si eso no es? Un tema pues muy ontológico, filosófico, que el personaje siempre va a estar confundido, y por lo tanto también el mismo lector está confundido para saber o poder identificar en qué momento es y no es. Y ahí trascienden otros elementos, como qué es lo que hace a un personaje humano, ¿no? Son las emociones, ¿no? Como se ha tratado por muchos autores, o qué es, ¿no? ¿Qué es el espíritu? Es la forma de pensar, es el humor, es el querer acariciar el querer tener una mascota y acariciarla, ¿no? Entonces creo que es súper interesante cómo en cada texto de maneras diferentes puede ir abordando esa complejidad. Ray Bradbury
Fahrenheit 451. Yo creo que por mucho es de las lecturas que más me interesaron. No quiero decir que sea la mejor, pero más me interesaron porque mucha de la literatura de ciencia ficción, ¿no? Podría llegar a ser muy técnica, ¿no? Hay algunos críticos que han hablado de que la ciencia ficción debería de concentrarse en las ideas, en el concepto de la parte disruptiva, ¿no? De estos momentos en que la realidad se rompe y entonces tiene que explicar de manera muy clara la situación que están creando. Muchos se han concentrado en eso, entonces yo creo que la K. Le Guin suele ser muy directa, pero Ray Bradbury hace algo completamente distinto. Encontramos en su narrativa de pronto algunas analogías increíbles, algunas metáforas padrísimas, que de pronto te lleva a estar imaginando y algunos enunciados hasta poéticos, y de pronto regresa a lo que está ocurriendo, ¿no? Por poner un ejemplo del principio del libro, dice: era un placer especial ver cosas devoradas, ver cosas ennegrecidas y cambiadas, empuñando la embocadura de bronce, esgrimiendo la gran pitón que escupía un queroseno venenoso sobre el mundo. Sintió que la gente le golpeaba las sienes y que las manos, como las de un sorprendente director que ejecutaba las sinfonías del fuego y los incendios, revelaban los harapos y las ruinas carbonizadas de la historia. No, bueno, eso me parece a mí ya una prosa increíble, va creando imágenes maravillosas. El texto habla de un momento en el que pues el protagonista es una especie de bombero que tiene que quemar libros, y también hay un descubrimiento cuando él, tampoco les voy a spoilear, lo que les cuento es lo que viene en la misma sinopsis del libro. Los bomberos se utilizan no para apagar incendios, sino para provocar incendios, y los incendios que provocan pues son la quema de libros. Libro del 53. ¿Y por qué vale la pena decirlo? Porque se anticipa a muchas cosas. Por ejemplo, se anticipa a la tecnología de las pantallas, a la tecnología de la publicidad. Estás viendo todo el tiempo interacción de personas entre pantallas, ¿no? Que llama como una cuarta pared, un término muy, muy teatral, pero que de pronto él trae para describir una especie de televisión interactiva. Si de pronto estamos leyendo eso sin notar el año, por algún momento podríamos estar intuyendo que es una pantalla gigante que cualquier persona hoy puede tener en su casa. 50s, ¿no? Años en los que surge la televisión, ¿no? Y cómo era la primera televisión, pues muy diferente a como la conocemos hoy, ¿no? Eso nos habla de cómo se está adelantando y cómo está percibiendo el efecto que podrían tener las televisiones, pues al menos 70 años después. También lo considero un libro muy idealista, ¿no? En cuanto a la forma de percibir los libros, y que en los libros se puede resguardar el futuro y la manera de que el gobierno pueda proteger a las personas de ciertos libros que les pueden generar preocupaciones. Yo siento que el tema central de este libro, a mi juicio personal, es lo que hacemos con el entretenimiento, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros ratos libres y en qué los dedicamos? Y cómo esos ratos libres podrían dedicarse a cosas que no sean nutritivas o que nutran nuestro espíritu, nuestra forma de pensar, o simplemente nos distraiga para quedar en un estado de cero análisis, cero profundidad y quedarnos como fingiendo que las cosas están bien. Yo creo que por ahí va. Es una interpretación mía, ¿no? Seguramente cada quien tendrá su interpretación desde su perspectiva. A mí, que me interesa el entretenimiento, la comunicación, el marketing, pues es algo que no pude dejar de observar, y me encanta que está muy bien escrito, ¿no? Como pilón, les hablo de Nunca me abandones, de Ishiguro, famosísimo escritor japonés, de origen japonés, pero radicado creo que toda su vida en Reino Unido. Tiene hasta una película que no he visto, que quizás no quiera ver, y que trata pues de unos adolescentes. Me encanta cómo la historia ocurre alrededor de una escuela, una especie de orfanato
donde viven muchos niños con situaciones cotidianas, ¿no? Del que a un niño le gusta, a una niña le gusta un niño, pero a ese niño anda con la amiga, y de pronto puedes ver situaciones muy cotidianas, pero donde la ciencia ficción está escondida por ahí en aspectos que enrarecen las circunstancias en las que se encuentra la situación. Ahí viene un pequeño spoiler, por ahí de la página 100 te enteras de que no es algo normal, ¿no? Te enteras de que están alrededor de un orfanato donde hay un secreto en el que los chicos que están ahí no saben, y poco a poco se van enterando, pues, de que son personas clonadas, ¿no? No usan el nombre tal cual, ¿no? Entonces todos se van haciendo suposiciones, pero de alguna manera ellos van a servir para poder donar órganos a otras personas, ¿no? Entonces ellos son copias de alguien más, y de alguna manera estos niños que están creciendo en algún momento van a servir sus cuerpos para donar órganos, y les alcanzan sus órganos para donar 3 o 4 veces más o menos, y hasta ahí llegan. Entonces me encanta el punto de vista, ¿no? El punto de vista que pasa desde la cabeza del que es de este sujeto que ha llegado a la vida por otras razones que no son las humanas, que es un tema muy similar al que le preocupaba a Philip Dick, ¿no? Y que aquí aborda a Ishiguro de manera increíble, está muy bien contado. La protagonista es una chica que va a ser cuidadora, entonces estos chicos cuando crecen de alguna forma van a estar van a ser donantes de diferentes órganos, y entre ellos se van a cuidar. Entonces ella es una cuidadora, ¿no? Y entonces a la larga va a tener que cuidar a sus propios compañeros. Y vemos, pues, suelen tener estos personajes una vida corta. Entonces mientras van avanzando en edad, pues van viendo entre ellos mismos cómo sus compañeros empiezan ya a acabar sus vidas por esta misión que ellos tienen. Lo pongo como pilón porque no suele ser la ciencia ficción cotidiana en la que es técnico. Nunca nos hablan de cómo hacen esas transfusiones, esas transferencias. Nunca se habla de eso. Se habla particularmente de cómo una niña crece con su amiga, con su novio, le gusta otro novio, cómo es la relación entre ellos, si quieren tener alguna relación o pueden tener un poco más de acercamiento, cuáles son las reglas para eso. Ellos están resignados a que tienen su vida a un límite, que no son igual que los demás, incluso podrían conocer de lejos a la persona de la que fueron clonados, ¿no? Y hay una pequeña regla de no les vas a hablar nunca. Entonces, ¿cómo sería esa pequeña regla? Pero nunca se meten en la tecnología para que eso sea posible, ¿no? Lo ven desde la psicología de estos personajes, que al ser hechos pues a semejanza del hombre, pues tienen las mismas circunstancias, ¿no? Las mismas preocupaciones, miedos, terrores, etc. Bueno, entonces quería compartir un poco de estos libros de ciencia ficción que leí el año pasado, y pues bueno, gracias. Si les interesa, pues compartir por aquí qué opinan de estos libros, si ya leyeron algunos, si están de acuerdo con mis comentarios, y si quieren que haga algún video más sobre esto, pues también me gustaría por ahí leerlos.